En la Cámara de Diputados la situación sigue bastante complicada. ¿Y cuál es el problema? Porque no quieren aprobar el proyecto a Botello. ¿Y por qué ese hombre está Bueno, tan molesto con esa lo situación? de ayer fue bastante complicado, ya que en el momento en el que se debatía el conocimiento de la aprobación de los nuevos 45 días de emergencia, ¿no? Ay, vamos a hablar de eso. Ay, ay, qué llamada. Qué En el momento en el que se llamada. aprobaba el nuevo estado de emergencia, pues el presidente llamó al orden, ¿no? Para ya poder cerrar, y dentro de los legisladores, 12 tenían la intención de volver a comentar sobre el tema del estado de emergencia y esta nueva Es aprobación. que hay que hacerlo. Cerrado este momento, pues Botello solicita que le sea introducido en agenda el tema del 30% de las AFP para que vuelva a debatirse en el Y hemiciclo. le dijeron que no. Y al no ser asumida esta solicitud, pues entonces ahí se empezó el debate. No se puede hablar mucho de debate. No, debate no, eso no era un debate. Los insultos de parte y Eso, parte. las diatribas. Correcto. Y bueno, ahí dentro de las cosas más delicadas que hay que señalar son las acusaciones que entre el presidente de la Cámara de Diputados y el representante de la bancada reformista allí, pues se acusaron mutuamente. De momento, Pacheco, en ese momento que estamos viendo en nuestro canal de YouTube, le decía: si a mí me pasa algo, fuiste tú y tu banda de cuatreros. Los indica de delincuente. Y entonces la respuesta de Y el Botello. señor Botello tiene ganado. Él es dueño de ganadería. Bueno, por lo menos. Los no cuatreros sé. son los ganaderos. Pero Digo, ahí lo que afectan a los ganaderos. la respuesta de Botello es acusar al presidente de la Cámara de Diputados de corrupto, y él a su vez lo acusa de chantajista. Es decir, no niega la acusación, sino que hace una nueva acusación. Sí, pero vámonos al fondo. Correcto, pero mientras tanto, estas acusaciones quedan en el medio, ¿no?, de legisladores que representan al pueblo dominicano ante este poder del Estado. Ayer en la Cámara de Diputados se dio ese escenario, y también se dio el escenario de el discurso que dio el diputado César Rutinel, mejor conocido como Tonti Rutinel, que supongo que tú lo viste también, que fue un discurso llamando a la renuncia, ¿no? El pedimento de la Cámara de Diputados de la renuncia del jefe de la policía por la situación de inseguridad y obviamente supongo que tiene que ver también, digo supongo porque él no lo mencionó de manera directa, y por el contrario habló de otras cosas que me parece importante señalar aquí en el día de hoy y tocar, porque fueron nervios muy sensibles lo que él tocó. O sea, el del señor, para terminar con la parte que tú hablabas de Botello y de Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, 45 días más de emergencia. O sea, fue el PRM el que le montó una campaña de oposición intensa al gobierno pasado de Danilo Medina, cada vez que Danilo Medina pedía 25, 20, 30 días de emergencia. A tal punto que para las elecciones, todo el mundo recuerda a Danilo Medina diciendo: no vamos a pedir un estado de emergencia, no porque la situación sea diferente, sino sencillamente porque no logramos la mayoría en la Cámara de Diputados con la oposición que el PRM nos está haciendo a dicha situación. Y señores, desde agosto a la fecha solamente vivimos un estado de emergencia. Entonces, si tú buscas la legislación de lo que significa estado de emergencia, ¿cómo tú justificas un año y medio de emergencia? Pues eso no puede ser una emergencia, es un estado natural en el que vivimos. El COVID, de acuerdo a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, es una enfermedad endémica en la República Dominicana. O sea, ya está endémico. Ya tenemos lo que se llama transmisión interna, barrial, qué sé yo cómo le llaman. Comunitaria, gracias por el término. Entonces, ¿cuál es la emergencia? ¿Cómo tú me dices a mí de emergencia? No, mira, aquí hay una situación que tenemos que manejar desde el punto de vista sanitario, todo el mundo tiene que prever eso, pero eso no tiene nada que ver con el accionar normal del Estado.
del funcionamiento del Estado, qué es lo que significa un estado de emergencia. El estado de emergencia significa yo puedo manejar la cartera presupuestaria sin tener que pasar por GO. El estado de emergencia significa que el habeas corpus potencialmente se pierde. El estado de emergencia significa que yo puedo montar un retén por una pasola y termino el retén acabando con la vida de dos personas que no tenían nada que ver con eso. Eso es lo que significa el estado de emergencia. Entonces, si queremos corregir una cosa, espérate un minuto. Vamos a ser coherentes con eso. Y a mí me sorprende que todavía en la Cámara de Diputados la discusión sobre ese tema haya sido menos acalorada de lo que fue. O sea, porque tenía que haber sido mucho más.